Hola, les habla Ana Victoria Perdomo, profesora de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a continuar con el tema 6, el régimen legal del descanso. Ya vimos los días hábiles y días feriados, el descanso semanal obligatorio, la remuneración del descanso semanal y de los días feriados. Hoy vamos a ver el cálculo del recargo por el trabajo en los días de descanso y días feriados. Los trabajadores que prestan servicio tanto en las jornadas comunes como en las jornadas no susceptibles de interrupción pueden laborar sus días de descanso y feriados. Según el artículo 188 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, cuando un trabajador hubiere prestado servicios el día domingo o el día que le corresponda su descanso semanal obligatorio por 4 o más horas, tendrá derecho a un día completo de salario y de descanso compensatorio. Y cuando haya prestado menos de 4 horas, tendrá derecho a medio día de salario y de descanso compensatorio. En la jornada común, cuando el trabajador devenga un salario por unidad de tiempo, si el día del descanso semanal coincide con el domingo, como es feriado, se le debe agregar el recargo establecido en el artículo 120 del decreto ley. Así tenemos que si el trabajador presta servicios 4 o más horas el día domingo, tendrá derecho a 7 días de salario de la semana, más un día de salario con el recargo del 50% por el trabajo de 4 o más horas el día domingo, día de descanso, más un día de descanso compensatorio. Pero si el trabajador labora menos de 4 horas el domingo, tendrá derecho a 7 días de salario por la semana, más medio día de salario, con el recargo del 50% por el trabajo de menos de 4 horas del día domingo, día de descanso, más medio día de descanso compensatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del decreto ley. Ahora, si el trabajador presta servicios el segundo día de descanso obligatorio, sábado o lunes, además de tomar en cuenta las previsiones de las horas laboradas de 4 o más horas o menos de 4 horas, de acuerdo con el artículo 188 del decreto ley, tendrá derecho al salario por el trabajo ejecutado, sin el recargo previsto en el artículo 120 del decreto ley, pues estos días de descanso, sábado y domingo, no son feriados, son días de descanso según lo previsto en el artículo 184 del decreto ley. Efectivamente, el artículo 120 establece que cuando el trabajador preste servicio en día feriado tendrá derecho al salario correspondiente a ese día y además al que le corresponda por razón del trabajo realizado, calculado con recargo del 50% sobre el salario normal. Se observa que la norma solo hace referencia a los días feriados, no se hace mención a los días de descanso como sí lo hacía expresamente las leyes del trabajo de 1990 y 1997, artículo 217. De acuerdo con la norma derogada, si el trabajador prestaba servicios el día de descanso, hoy segundo día de descanso, sábado o lunes, se pagaba con recargo de un día más el 50%, equiparando el trabajo del día de descanso con el trabajo del día feriado, además de tomar en cuenta las previsiones del número de horas laboradas y los descansos compensatorios. De manera que si antes de la entrada en vigencia del decreto ley, las empresas pagaban el trabajo de los días de descanso, coincidieran o no con el día domingo, con el recargo de un día más el 50%, debemos continuar aplicando dicha norma. Lo contrario implicaría desmejorar las condiciones de los trabajadores, pagando solo las horas laboradas de los días de descanso trabajados sin el recargo adicional conforme a los artículos 120 y 188 del decreto ley, infringiendo los principios de intangibilidad y progresividad de los trabajadores contenidos en el artículo 18.2 del mismo decreto ley. De manera que cuando el trabajador presta servicios 4 o más horas durante el segundo día de descanso, tendrá derecho a 7 días de salario por la semana, más un día de salario con el recargo del 50% por el trabajo de 4 horas por el segundo día de descanso trabajado, más un día de descanso compensatorio. En la lámina encontrarán el cálculo también del día de descanso que coincide con el domingo. Y cuando el trabajador
labora menos de 4 horas en su segundo día de descanso, tendrá derecho a 7 días de salario por la semana, más medio día de salario con recargo por el trabajo de menos de 4 horas por el segundo día de descanso, más medio día de descanso compensatorio. Aquí también se incluye el recargo por el domingo trabajado. Se puede afirmar que si el trabajador labora el domingo, día de descanso semanal, o el segundo día de descanso, sábado o lunes, además de pagar el trabajo de 4 o más horas o de menos de 4 horas, se le debe pagar el recargo del 50% establecido en el artículo 120 del decreto ley, más el descanso compensatorio por ser día de descanso. Claro, además de su respectiva semana. En el caso de la jornada no susceptible de interrupción, como el día o los días de descanso semanal obligatorio pueden ser distintos al domingo, primero se debe calcular el salario promedio para obtener el valor de los días de descanso. Y si el trabajador labora 4 o más horas en su día de descanso, tendrá derecho a 7 días de salario por la semana, más un día de salario con el recargo del 50% por el domingo trabajado, más un día de salario con el 50% de recargo por el trabajo de 4 o más horas del día de descanso, más un día de descanso compensatorio. Y si presta menos de 4 horas, tendrá derecho a 7 días de salario por la semana, más un día de descanso con el recuerdo del 50% por el domingo trabajado, más medio día de salario con recargo del 50% por el trabajo de menos de 4 horas el día de descanso, más medio día de descanso compensatorio. El artículo 188 del decreto ley señala que cuando el trabajador hubiere prestado servicios el día en que le corresponde su descanso semanal obligatorio por 4 o más horas, tendrá derecho a un día completo de salario, y cuando haya trabajado menos de 4 horas tendrá derecho a medio día de salario. No indica la norma si se trata de un salario promedio o un salario normal. Sin embargo, antes indicamos que para el cálculo de los días de descanso trabajados se debe aplicar el artículo 120 del decreto ley, el cual prevé que el valor de los días feriados serán el salario que corresponda por el trabajo realizado, calculado con el recargo del 50% sobre el salario normal. Como el salario del domingo es regular y permanente en un mes para los trabajadores que laboran en jornadas continuas por turno en las empresas no susceptibles de interrupción, este valor debe ser agregado al promedio devengado en la respectiva semana para calcular el salario del día o de los días de descanso semanal obligatorios laborados por el trabajador, más los recargos correspondientes. Con respecto a los descansos compensatorios, el artículo 188 del decreto ley establece que el trabajador tendrá derecho a un día o medio día dependiendo del número de horas trabajadas. Se trata de 24 horas o de 12 horas continuas respectivamente, lo que se traduce en una jornada legal o contractual, o la mitad de ella, tal como lo afirma el profesor Rafael Alfonso Guzmán. Dichos descansos compensatorios deben concederse en la semana siguiente del día de descanso semanal obligatorio trabajado, sin que pueda sustituirse por un beneficio de otra naturaleza, lo que significa que el trabajador no podrá acumular días compensatorios por días de descansos trabajados para disfrutarlos posteriormente, ni recibir un pago o bono adicional por el no disfrute de 1 o 2 días de descanso semanal en la respectiva semana. Tal como lo ratifica el artículo 14 del reglamento parcial sobre tiempo de trabajo. Cuando el trabajador preste servicio en 1 o en 2 días que le corresponda su descanso semanal, tendrá derecho a disfrutar en el transcurso de la semana siguiente de 1 o 2 días continuos de descanso compensatorio remunerado, sin que pueda sustituirse por un beneficio de otra naturaleza. Por su parte, el profesor Héctor Jaime aclara que si el trabajador no toma el descanso en el lapso previsto por la ley, no cumplirá con la finalidad para la cual fue establecida la obligación, como es el de permitir al trabajador recuperar sus fuerzas y participar en la vida familiar y social. Cuando el trabajo
se efectúe en los días 1 de enero, lunes y martes de carnaval, jueves y viernes santo, 1 de mayo, 24, 25, 31 de diciembre, los señalados en la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados festivos por los estados o municipalidad, no habrá lugar a ese descanso compensatorio, salvo que alguno de esos días coincida con domingo o con su día de descanso semanal, según lo previsto en el artículo 188 del decreto ley. Es decir, cuando un trabajador preste servicio en un día feriado, tendrá derecho al salario correspondiente a ese día, más el salario que le corresponda por razón del trabajo realizado, calculado con el recargo del 50% sobre el salario normal según el artículo 120 del decreto ley, sin el disfrute de los días compensatorios, tal como lo ratifica el artículo 14 del reglamento parcial sobre tiempo de trabajo. Si el trabajo se prestara en un día feriado, el trabajador no tendrá derecho al descanso compensatorio, sino al pago de la remuneración adicional a que se refiere el artículo 120 del decreto ley. Así tenemos que, de acuerdo con el artículo 120 del decreto ley, cuando el trabajador presta servicios un día feriado, tendrá derecho al salario correspondiente a ese día y además al que le corresponda por razón del trabajo realizado calculado con el recargo del 50%. No señala la norma qué ocurre si se realiza labor en 4 horas o más o menos de 4 horas en los días feriados, tal como sí lo indica expresamente el artículo 188, en el trabajo de los días domingo o descanso semanal. Motivo por el cual entendemos que si el trabajador labora 2 horas en un día feriado que no coincida con un día domingo o día de descanso, el trabajador tendrá derecho al pago de un día con el recargo del 50%. Si en una misma fecha coinciden 2 o más feriados o uno de esos días con los de descanso semanal obligatorio, solo se paga la remuneración correspondiente a un día de trabajo, salvo que se hubiese convenido un régimen más favorable en el contrato individual o en la convención colectiva. Tienen que tomar en cuenta que si coincide un feriado con el día de descanso, se le da prioridad como día de descanso. Es decir, que además del recargo de un día con el 50% adicional, tendrá derecho al descanso compensatorio. En el caso de la jornada no susceptible de interrupción, como se trata de un trabajo continuo por turno, el día de feriado es un día hábil de trabajo en la jornada. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento Parcial sobre Tiempo de Trabajo, cuando la ley permite que la jornada ordinaria de trabajo implique la prestación de servicio en día feriado, deberá pagarse al trabajador la remuneración adicional por labores en un día feriado de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del decreto ley, lo que se traduce en un día de salario con el recargo del 50% por el feriado distinto al día domingo, sin el disfrute del día de descanso compensatorio, porque el trabajador no laboró sus días de descanso, solo laboró un día feriado, el cual es un día hábil para el trabajo en el caso de las jornadas no susceptibles de interrupción. En estas empresas, cuando el trabajador devenga un salario por unidad de tiempo, tendrá derecho a 7 días por la semana, más un día de salario con el 50% por el domingo trabajado. Se obtiene entonces el valor de los días de descanso. Además, tendrá derecho a un día de salario con el 50% por el día feriado trabajado. Recuerden que como el recargo del día domingo en un mes será regular y permanente en la respectiva semana de cada mes, los días de descanso serán calculados con el promedio de los salarios devengados en la semana, incluyendo el domingo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Trabajo. Vamos a descansar unos minutos y continuamos con el tema 6. ¿Tienen alguna pregunta? En el aula se encuentra disponible el foro de dudas e inquietudes. Gracias por su atención.